Vamos a dar inicio a este breve taller, pero profundo taller acerca, ¿verdad?, de la conflictividad. La conflictividad que muchas veces nosotros malinterpretamos, malentendemos, malogramos. Usted va a decir, ¿cómo se puede malograr un conflicto? Usted no se imagina. Si no, haga de cuenta, mire, los que son casados, cuando su esposa está preparando algo y usted va allí a querer participar, usted malogra algo que ya estaba conflictivo de pronto. Eso ocurre también en lo cotidiano de la conflictividad de la vida, ¿no? Les vamos a poner una pantalla de PowerPoint que la van a poder ver allí en su celular. Si ponen el celular en esta posición, los que están con celular van a poder ver mejor cada presentación, cada diapositiva, donde allí vamos a ver algunos puntos. Va a haber al inicio, dentro de unos minutos, voy a permitirles a todo el que quiera participar y comentar ordenadamente, ¿verdad? Porque hay un par de preguntas acerca de lo que nosotros consideramos un conflicto. Así que sin más, vamos a comenzar compartiéndoles a ustedes la pantalla. Allí seguramente ustedes estarán viendo. Si están viendo, háganme así, por favor, si me ven a mí y si ven la pantalla, el PowerPoint. Perfecto. Resolución de conflictos. Vamos a ver análisis, vamos a ver conceptos, aplicaciones prácticas, ¿ah?, de este asunto tan interesante. Muy bien. Ejemplos prácticos que dejó Jesús, ¿verdad? Porque nosotros podríamos abordar el tema conflictivo desde un punto de vista netamente psicológico, y lo vamos a abordar en el área psicológica, pero vamos a ver los trasfondos espirituales que hay en los conflictos, y vamos a ver algún ejemplo después en la Biblia. Jesús habló en un mismo versículo con dos traducciones que vamos a tratar, ¿verdad? Vamos a ver la Reina Valera 60, que es la más cotidiana, la más común, y la traducción en lenguaje actual. Aparecen las mismas palabras, ¿verdad?, acerca de unas frases que vamos a manejar en esta temática. Juan 14, 27, en la Reina Valera, Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Vamos a silenciar, por favor, el micrófono. Allí la persona que ingresó con el micrófono abierto, por favor. Gracias. Entonces, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la traducción al lenguaje actual dice algo parecido. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Ahora, ¿por qué Jesús enfatizará emociones y estados de ánimo cuando está hablando de algo referente a la paz? Está tratando temas que tienen que ver con la vida cotidiana. Yo fui al texto griego y tomé esas frases, las dos frases. La frase no se turbe, o en realidad turbe, que se traduce como tarasetso y significa sacudir con fuerza. O sea que turbarse es ser sacudido. A ver si nos entendemos. Nos turbamos cuando viene un evento a nuestra vida que nos sacude nuestra vida, y después vamos a ver más adelante cómo eso se precipita en cascada hacia los demás. No se turbe se traduce como tarasetso y significa sacudir con fuerza. Es un fuerte sacudón, es algo que afecta a nuestra vida de manera radical muchas veces y a veces con serias consecuencias. La segunda frase en la palabra de Jesús es ni tenga miedo. ¿Por qué Jesús dijo que no tengamos miedo? La palabra griega que aparece allí en miedo es deiliazo, y deiliazo significa retroceder. Retroceder. Vieron que el miedo nos paraliza, ¿verdad? Y por lo general se nos enseña a enfrentar el miedo. Enfrentar el miedo y avanzar. Pero sin embargo, a muchas personas el miedo, el temor, lo sacude, lo van debilitando
y van produciendo un retroceso en la vida de la persona y muchas veces termina deteniendo toda su vida. ¿A cuántos hemos visto o hemos conocido a nuestro alrededor o incluso nosotros mismos que por un momento de perturbación en nuestra vida nos detuvo en el ministerio, en los proyectos de vida, en los proyectos empresariales, incluso en la cotidianidad de la amistad? Cuando tenemos proyectos con amigos y con hermanos y queremos hacer determinadas cosas y alguien plantea una situación, por ejemplo, vamos a hacer un viaje y alguien puede decir, pero por esa ruta hay muchos controles policiales, tienen muchas exigencias, y eso puede generar allí un sacudón al proyecto y a su vez a todos los que están involucrados. Y en algunos puede generar miedo. Yo conozco gente que en determinadas situaciones no sale de su casa por miedo. El miedo paraliza, el miedo debilita, el miedo produce retroceso. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Muy bien, siguiente pantalla. Siguiente pantalla. Y acá es donde les voy a pedir a ustedes, los que se animen, que puedan hacer su aporte en cuanto a esta definición. ¿Habrá paz y ausencia de preocupación en medio de un conflicto? O sea, ¿seremos capaces nosotros, estando siendo sacudidos y estando enfrentados al retroceso, al desánimo y todo eso, podremos lograr alcanzar esa paz? ¿De qué hablamos cuando hablamos de conflicto? ¿Qué entendemos por conflicto? O sea, ¿qué es lo que usted entiende que puede ser suficientemente fuerte para que a usted hoy, hombre, mujer de fe, se sienta tan sacudido que incluso lo puedan hacer retroceder? ¿Me están entendiendo? La siguiente pantalla. Vamos a definir lo que sería conflicto y van a ver que es muy parecido a lo que Jesús hablaba. La etimología de conflicto es golpe, choque entre varios o choque violento. Jesús, en las palabras que él usó, fue sacudón. Es muy similar. Situaciones de disputa o divergencia en las que existe una contraposición de intereses, necesidades, sentimientos, objetivos, conductas, percepciones, valores y o afectos de individuos o grupos que definen sus metas como mutuamente incompatibles. Eso puede ser una buena definición en cuanto a los conflictos y vamos a desarrollar esta definición. No es que la leo ahí y quedó ahí, no. Vamos a desarrollarlas con ejemplos prácticos de la vida y vamos a desarrollarlas con un ejemplo bíblico, como por ejemplo el que vivió Saúl y David. Ahí tenemos un gran ejemplo de situaciones de conflicto y consecuencias de mal manejo del conflicto, el cual iremos desarrollando en el transcurso de este taller. Como sabemos quién era Saúl, Saúl era el rey de Israel. Cuando apareció Goliat en la escena, todos conocen la historia, y David aparece allí en el medio de la batalla a llevarle el alimento a sus hermanos, ¿verdad? Porque era el más pequeño y no iba a la guerra. Saúl venía trayendo el bagaje en su vida, ¿verdad? El pecado de la soberbia, cuando no le permitió a Samuel oficiar como en su acto de sacerdote. ¿Se acuerdan? Que ocupó su lugar y Samuel lo reprende, algo por el cual él allí pierde su reinado. Allí comienza el conflicto de Saúl. O sea, Saúl no llegó a un conflicto con los filisteos, Saúl venía arrastrando un conflicto. Y un conflicto, vamos a aprender hoy, o vamos a analizar hoy, que un conflicto, cuando no es bien abordado, va generando sucesivamente una cascada de eventos que pueden terminar en un Goliat y en una pérdida del reino. Y esto es muy fuerte para todos nosotros, porque es aplicable a toda la vida. A diferencia de Saúl, David tomó su lugar cuando fue necesario, hizo lo debido, y esto desató la bendición sobre él. ¿Qué fue lo que David hizo al tomar su lugar? Mientras Saúl no respetó su lugar de tener que esperar al sacerdote por ser rey, David, siendo ungido rey,
se sujetó a su padre y se quedó cuidando a las ovejas pequeñas, cuidando a la pequeña manada, y cuando llegó el momento fue a servir a sus hermanos. Cuando fue a servir a sus hermanos, ya fue a servirlo siendo ungido rey. Y ahí comienza el conflicto de David, porque el ungimiento de David fue delante de su familia, siendo el más pequeño, siendo el ayudante de todos, o el que servía a todos, y luego la promoción que tuvo en el mundo espiritual y en el mundo secular, en el mundo militar, cuando venció a Goliat frente a todo el ejército de los filisteos y frente a todo el ejército del rey, y frente al rey mismo. Eso generó en David un gran éxito, y ustedes saben muy bien que mucho éxito en una persona muy joven como era David en ese momento genera un gran conflicto. Entonces tenemos allí un encuentro de dos grandes, de dos reyes, con dos contextos diferentes, con dos formas de vida y crianzas diferentes, que convergen en una situación en la cual lo que traen arrastrados es la sumatoria de conflictos que no supieron manejar. Lo vamos a ver un poquito. Analizamos un poquito el conflicto de Saúl y David y vamos a ver que el conflicto de David o el conflicto de Saúl o el de ellos o el que usted tiene hoy no es ni un problema, no es ni una crisis y no es una persona. Y esto es lo que podemos sacar del conflicto de Saúl y de David. Porque el problema de ambos, ¿verdad? El problema de ambos no era un problema en sí mismo, porque uno veía el problema en el otro. Saúl culpaba a David, ¿se acuerdan? Y lo quería matar. Saúl veía una crisis y ponía a David en una crisis. Pero el problema no era ni Saúl ni David. Y yo quiero que esto lo podamos traer a nuestra vida. ¿Hasta qué punto nosotros enfrentamos situaciones en las cuales no somos nosotros, muchas veces no es la otra persona y muchas veces no es ni la situación, sino la sumatoria de conflictos no atendidos hacia atrás que convergen al día de hoy? ¿Cómo manejó David sus conflictos con Saúl? Todos lo sabemos, todos o la mayoría son pastores aquí y saben perfectamente que cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl no lo hizo. Ahora vamos a ver cómo esta convergencia se vuelve recurrente, cómo se vuelve recurrente y cómo el mal manejo puede ser destructivo. La vida de Saúl fue realmente un caos y le hizo a David la vida imposible. Esto se llama un conflicto que genera destrucción. El conflicto que genera destrucción o es destructivo para mi vida y para mi entorno, muchas veces es un problema, es un conflicto no resuelto o mal resuelto. Ese conflicto destruye todo, incluso a mí mismo. Incluso a mí mismo. Y acá estamos hablando en la parte emocional, en la parte humana, en la parte psicológica que todos tenemos, ¿verdad? Y además, este tipo de situaciones divide a los mejores amigos y fractura los mejores sentimientos. Caso Jonathan y David. Caso Jonathan y su padre. Desmotiva la visión, desmotiva la fe, causa depresión en el hombre, la mujer de Dios, y produce alterados o altos picos de estrés. Comienzan los recurrentes dolores de cabeza, los recurrentes dolores de espalda, los recurrentes cambios de carácter, que a veces se atribuyen con la edad, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y una serie de situaciones que se suman a esta. ¿Cuántas veces nosotros estamos rodeados de personas o situaciones en las cuales tenemos que estar lidiando para unir sentimientos de personas? Y a veces terminamos nosotros lastimados en el medio. Porque a nosotros también nos hieren. A nosotros también nos pesa la conflictividad entre otros. Porque usted y yo también podemos venir arrastrando algún conflicto para resolver.
y eso también nos pesa a nosotros. Esa es una moneda que es muy útil, porque nos puede ayudar a nosotros a contextualizar la situación del otro y nos puede ayudar a nosotros a tener mejores herramientas, siempre y cuando lo manejemos correctamente. Muy útil acá, muy necesario en este punto, es el amigo, como puse allí, la división de los amigos y de los sentimientos. Qué importante es que nosotros, en medio de crisis o de conflictos que vengamos comenzando a detectar, podamos apoyarnos en alguien de confianza. Y aunque la confianza no sea al 100%, que haya ese alguien ahí que te escucha, que vos sabés que te escucha, que usted sabe que lo escucha, y que de pronto puedan orar juntos y buscar un consejo. Tal vez la persona en el momento no tiene el consejo, pero conoce a alguien que te puede orientar. Esas pueden ser herramientas y estrategias muy útiles para avanzar, ¿verdad? Y para que no se desmotive la visión, para que no se pierda la fe, para que la esperanza no se fracture y para que nosotros no carguemos después con las consecuencias. Porque conocemos todos nosotros, hombres y mujeres de Dios, en altos niveles de depresión. En los últimos años han perdido la vida muchos ministros por enfermedades causadas por la depresión, por el mal manejo de las situaciones y de las emociones. ¿Están entendiendo lo que les digo? Entonces, tenemos una gran responsabilidad en nuestra vida, más allá de lo espiritual y más allá de la fe. Porque acá no tratamos ni de fe ni de espiritual. Acá no es quién más espiritual, o quién más tiene fe, o quién tiene mejor armadura, o quién tiene la armadura más brillante, o más rota, o quién tiene más unción, más conocimientos o más títulos. No, no. Acá somos personas. Antonio, Alberto, Javier, Cristian y Raúl. Y los demás 20 que están en la sala. Acá somos personas. Y nuestro entorno, con nuestras debilidades, con nuestras necesidades, con nuestros sueños, con nuestros anhelos. Y esos sueños y esos anhelos y todo lo que nosotros pretendemos y soñamos en nuestra vida forman parte de la motivación de nuestra vida. Del último punto, la motivación de nuestra visión, nuestro proyecto, en el cual lo tratamos de sostener con fe y con esperanza. Eso, como hablaba hoy allí uno de los pastores, las situaciones afectan dentro de la familia. Y vemos grandes proyectos familiares o grandes proyectos de amigos que quedan por el camino, justamente porque se permitieron o no se logró un eficaz manejo del conflicto. Y acá estamos todos envolvidos en el mismo lugar, porque la palabra de Dios es para todos nosotros, ¿verdad? Las palabras de Jesús no eran solo para el momento, nos afectan hoy también. Nos bendicen hoy también y nos ministran hoy también. Pasamos a la siguiente pantalla. Les comento que en 3 minutos se corta y vuelven a ingresar con el link que tenían nuevamente. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros con el conflicto que tenemos? ¿Qué podemos hacer nosotros con el conflicto que tenemos? Nosotros podemos aprovecharlo. Por eso le puse como título a esta pantalla, seamos promotores de conflictos constructivos. O sea, que la situación que yo estoy viviendo ahora no me consuma a mí, sino que me ayude a mí a lograr algo. Aprovechando el desafío como una oportunidad. Como hizo David, reconoció la oportunidad para actuar. Reconoció la oportunidad para actuar. Acopiando aprendizaje, atesorando para el futuro. ¿Qué era lo que acopiaba y atesoraba David? El consejo de su padre y el consejo de Samuel. Impulsando así en la vida del ministro, del hombre, mujer de Dios, ¿verdad? Un crecimiento mutuo amando al prójimo. Porque cuando yo tengo un conflicto, lo voy a exteriorizar. Y cuando yo comienzo a tener esa exteriorización del conflicto, voy a estar afectando una vida. Y yo tengo que reconocer que esa afectación sea para crecimiento y no para destrucción, porque yo debo amar al prójimo, no destruirlo. Y si yo lo estoy amando, lo tengo que cuidar con el mayor de mis esfuerzos. Como lo dijimos hace unos minutos, David tuvo muchas oportunidades de convertir la situación que vivió, el conflicto que vivió,
¿verdad?, de intereses con el rey Samuel, ¿verdad?, tuvo la oportunidad de convertir ese conflicto en un problema nacional y en un problema espiritual, matando al rey, en todas las oportunidades que tuvo. Pero él mismo no se lo permitió. Le dieron todas las oportunidades a David para matar a Saúl y él no lo mató. ¿Por qué? Justamente porque él acopió, aprendió y atesoró para el futuro. Él tuvo en quien apoyarse, tuvo un padre y tuvo un sacerdote que le dieron la palabra justa en el momento oportuno y él supo aprovecharla. Que nosotros podamos hacer eso nos va a dar herramientas y nos va a dar oportunidades. Aprovechémoslas. Habíamos quedado en ser promotores de conflictos constructivos. Que no seamos apuntados como por el dedo de alguien diciendo, vos sos el Saúl de la situación. Igual nos va a pasar, o sea, igual va a haber alguien que nos va a echar la culpa, ¿verdad? Y muchas veces va a tener razón. Y eso necesitamos nosotros aprender a reconocerlo y aprender a manejarlo. David, si usted analiza toda la historia, él huía de la presencia de Saúl para evitar enfrentarlo, para que, no porque le tuviera miedo y no porque David tuviera la razón, sino que no quería que fuera algo mayor. Y siempre que podía, honraba al rey. Actitudes psicológicas y actitudes espirituales. Porque el mundo espiritual es real, pero la psicología humana también es real. Eso es así. Nos guste o no nos guste. Avanzamos. Ahora vamos a traernos o adentrarnos en el tema familiar. Y acá nuevamente ya no como ministros, sino como parte fundamental de una familia. Todos nosotros. Un lugar ocupamos en ese escalón. Las situaciones que hoy estamos viviendo o que hemos vivido los últimos 2 años, los cambios actuales, y cuando digo cambios, digo las transformaciones que han habido en la familia durante la pandemia, con los miedos, con los pánicos, con la soledad, y un abanico de situaciones que usted ya sabe. Porque creo que todos nosotros sabemos cuánta familia nuestra, o vinculada a nosotros, o de nuestras congregaciones, han sufrido por el miedo, por el temor, por el pánico. Algunos han llegado desmedido, un pánico desmedido, niveles y picos de estrés grandes, o porque se han contagiado o han perdido un ser querido. Todo eso son generadores de conflicto. En esta situación de pandemia, en este contexto de pandemia, tenemos que, no puedo decir la palabra atesorar, pero sí considerar que la vida sigue. La vida continúa en medio de este conflicto mundial, de esta situación mundial. La vida continúa. O sea, nuestros familiares, la vida evolutiva de la familia, va a continuar. Los niños van a ser adolescentes, los abuelos van a estar allí, abuelos y padres, roles que generan fricción dentro del núcleo familiar, el caos generacional, porque a veces los abuelos en determinadas etapas ya no soportan o no toleran actitudes de algunos adolescentes con los cambios que tenemos generacionales, que son cambios sociales y que nos gusten o no nos gusten, están allí, y eso afecta a nuestros niños y afecta a nuestra casa y afecta a nuestro matrimonio, padres e hijos, abuelos y padres, roles, funciones de cada uno de ellos, y eso afecta a los roles, a las relaciones interpersonales dentro de la casa. Todo eso sigue trabajando, creciendo y gestándose a pesar de lo que ocurra de la puerta para afuera de su casa. Sin importar lo que pase afuera, sin importar lo que pase en el mundo, sin importar la opresión del mundo espiritual, demoníaca o de luchas o pruebas que nosotros podamos tener, están todos estos cambios naturales de la vida. Cambios naturales de la vida.
y que debemos aprender a identificarlos y a ponerlos cada uno en su lugar para lograr así las mejores soluciones, ¿verdad? Ahora, dentro de estas situaciones y dentro de estas etapas, ¿verdad? De estas etapas evolutivas de los miembros de la familia, algunas cosas generan conflicto y otras no. Vamos a ver cuáles generan conflicto, ¿verdad? ¿Qué es lo que causa ese conflicto en la familia? Los roles que vimos, las posiciones, la evolución de cada uno de ellos genera o es, digamos, potenciada por la diferencia de edad. El adolescente no quiere lo que quiere el niño no quiere lo que no quiere el adolescente, los padres ya ven al adolescente que lo proyectaron como un médico, lo ven que se convierte en un mecánico de autos, o de moto, o de bicicleta, y ahí ya le puede generar un conflicto. ¿Por qué? Porque hay diferentes pensamientos, diferentes intereses, incluso diferentes valores. Incluso eso, las expectativas de cada uno de ellos, la expectativa que tiene el padre sobre el hijo sobre el padre, el abuelo sobre el nieto, y el nieto sobre sus abuelos, las formas de ver la vida. Yo no puedo pedirle a mis hijos que vean la vida como la veo yo, porque yo la veo con una formación de hace 40 años atrás. Ellos la están descubriendo con la formación que lo rodea, el contexto social que les tocó vivir, matizado o condimentado con nuestra experiencia de vida, como creo que lo hacemos todos los padres que vemos aquí en sala, que tratamos de ponerle lo mejor de que nos dejaron nuestros padres y nuestros abuelos, nuestros mejores valores, nuestras mejores semillas, trasladársela a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿O no lo hacemos? Porque a nosotros nos funcionó, pero acá viene un gran secreto. No todo lo que nos funcionó a nosotros les va a funcionar a ellos. ¿Por qué? Diferentes pensamientos, diferentes edades, diferentes valores, diferentes expectativas, formas de ver la vida, y cambió el contexto, cambió el mundo, cambió la vida, nos guste o no nos guste. Nosotros vivimos en una era tecnológica ahora, no nos criamos en una era tecnológica. Tenemos que aprender a convivir con ella, tenemos que aprender a que esas diferencias de edades y los conflictos que generan, esos pequeños roces, no afecten tanto a nuestros pensamientos para que nuestros intereses no se desvirtúen, nuestros valores no se pierdan, y la expectativa familiar, la expectativa del núcleo familiar cristiano, ¿verdad? No cambie la forma de ver la vida. O sea, que nuestra familia cristiana, con todas estas diferencias, con todas estas situaciones, logre aún así mirar hacia adelante como una familia cristiana con valores cristianos, cargando con toda la mochila del peso de las diferencias, de la convivencia en ese contexto. Les recuerdo, todo esto ocurre sin importar lo que pase afuera, sin importar lo que pase afuera. Entonces nosotros podemos llegar a entender hoy que sin importar el problema que tenga Saúl allá afuera, yo hoy, David, tengo todo esto en mi casa. ¿Entienden lo que les digo? Inevitablemente, todo lo que ocurra va a generar un conflicto. Es inevitable. Y porque es inevitable y nosotros somos entendidos o debemos ser entendidos, es que nosotros debemos estar atentos y, como hablamos en la pantalla anterior, poder aprovechar las situaciones. Poder aprovechar la situación. Yo les doy mi ejemplo. Yo crío un niño de 9 años y tengo 2 adolescentes en casa, de 16 y 17 años. Se pueden imaginar que en Uruguay se usa el término se sacan chispas. Y se sacan chispas. Y hay que lidiar con eso. Y no es una tarea fácil. Y tenés que transmitirle valores bíblicos, valores de la vida, y enfrentarlos en el caso de ellos que están haciendo su bachillerato en la secundaria, están estudiando y se están formando, y otros están formándose en otro nivel de educación, con todos los conflictos que eso generan, en medio de una pandemia, en medio de clases virtuales, de no poder ver a sus amigos. Es un caos. Y estoy seguro que todos ustedes lo han vivido o lo están viviendo en sus países. En medio de todo eso tenemos que aprender, o creo que hemos aprendido, muchos de nosotros, a pasar la situación con los menores males,
con los menores errores, no dije sin errores, con los menores errores, tratando de ver justamente lo que hablé recién, que la expectativa y la forma de ver la vida de la familia cristiana no se pierda en el camino. Porque al final de nuestra etapa, lo que nos va a quedar es eso delante de Dios. No nos van a quedar los títulos, no nos van a quedar las medallas, no nos van a quedar los aplausos, nos va a quedar nuestros hijos y nuestros nietos formados sirviendo a Dios, creyéndole a un Dios vivo, y que nosotros podamos ser columna para alguien y ejemplo para alguien. Y el día de mañana presentarnos al Señor y decirle, no sé si lo hice bien, pero hice lo mejor que pude, me esforcé. Que podamos tener eso para decir, si tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, dentro de lo que nos afecta en la convivencia, esos puntos son vitales. Ahora, ¿cómo nosotros, que ya reconocemos las situaciones, o que tal vez a través de esta charla estoy reconociendo algunos factores que están afectando a mi entorno, cómo los abordo? ¿Cómo hago yo para enfrentar eso? Porque yo le puedo estar diciendo muchas cosas, pero de pronto no le estoy dando herramientas para poder trabajar con eso. Le voy a dar algunas herramientas de lo que no hay que hacer, para que usted se dé cuenta de lo que sí hay que hacer. ¿Ah? Y acá hay algunos puntos que marqué. Maneras equivocadas o erróneas de enfrentar un conflicto dentro del núcleo familiar. Y eso no me refiero, cuando digo núcleo familiar, solamente a que discutí con mi esposa o con mi esposo. Estamos hablando hijos, abuelos, hermanos, primos, todo lo que forme el hogar dentro de su casa, ¿verdad? O incluso la familia cuando viene de afuera hacia adentro, que también es familia. Evitar, la evitación. Evitar a la otra persona es el peor error que nosotros podemos tener. En algún momento tenemos que cruzarnos y enfrentar la situación, hablarlo, decir cuál es el problema. Negación o inacción. Negarme a mí mismo que hay un conflicto que resolver, que hay algo que está maltratado, o que hay algo que no se entiende o no se escucha. Podemos decirles, mirá que estás con determinadas situaciones, o vemos determinadas situaciones, y esas determinadas situaciones podemos minimizarlas y decir, no es nada, justamente por lo que hablamos anteriormente, por la edad, por la manera de pensar, por los valores, por las diferentes edades, por los diferentes pensamientos que pueda traer la otra persona de mi familia, voy a minimizar el problema y lo voy a dejar ahí porque es cosa de la edad. No. Si es cosa de la edad, no puede salir de su edad y trasladarse a otra edad. Si de su edad afecta la edad siguiente o la generación siguiente, ahí hay una de las dos partes que están con un conflicto mayor sin resolver. ¿Me están entendiendo? Porque no podemos ser promotores de tanto caos, ¿verdad? De tanto caos. Tiene que haber algo sin resolver en el camino. Entonces, minimizar ese problema genera un problema mayor. Y ahora, sobredimensionar el problema o la situación lo empeora. Porque si es una situación que puede ser fácilmente dejada de lado, por ejemplo, un exabrupto que puede pasar en la mesa o en una discusión por parte de uno de los miembros, se puede dejar allí. ¿Para qué agrandarlo? No me obedeció determinada directiva que le di en mi casa. Bueno, no podemos hacer de eso un problema. Vamos a minimizarlo, o mejor dicho, vamos a no sobredimensionarlo, ¿verdad? No le vamos a quitar valor, no le vamos a quitar importancia, le vamos a prestar atención a la situación, pero le voy a pedir a Ana Roa que silencie, por favor. Por favor, gracias. Entonces, yo no voy a tomar
Yo no voy a tomar algo que de pronto es puntual, no lo voy a sobredimensionar y trasladarlo al futuro. Porque por eso vos vas a hacer, le vamos a catapultar un futuro negro a una persona. Ocurre. O nos vamos a hacer una idea errónea de la persona porque cometió un error, que yo también lo puedo cometer, o tal vez ya lo cometí. ¿Se está entendiendo esto? Algunos exageran situaciones. Y qué bueno que allí, por ejemplo, en el matrimonio, muchas veces en el matrimonio la esposa es ese nivelador para la situación de sobredimensionar, y otras veces es al revés, es el esposo. El esposo que evita que se sobredimensione una situación. Y cuando ni el esposo y la esposa pueden hacer el efecto neutralizador, a veces conviven en la casa los padres de uno de estos, por las situaciones que sean, y por la experiencia, por la edad, por la forma de ver la vida, ¿verdad? Por tener una contención distinta en su vida, muchas veces es esa tercera persona dentro del hogar quien coloca el catalizador para que se calme y no se sobredimensione algo que de pronto no es nada más que eso, una situación del momento. Entendamos que todo esto ocurre en un momento en el cual se viene de una situación familiar de 2 años de negaciones, los últimos 2 años de negaciones a nuestras familias por diferentes situaciones. Muy bien. La competencia también es algo fundamental. ¿Qué tanto me importa a mí, me compete a mí la conflictividad que está ocurriendo ante mis ojos dentro de mi hogar? Porque muchas veces yo estoy viendo un conflicto entre 2 de mis hermanos dentro de mi casa, o entre mis 2 hijos, o entre mi hijo y mi esposa, o entre mi esposa y alguien más de la familia, y de pronto es algo en el cual yo no me tengo que meter porque es algo personal. ¿Entienden lo que les digo? A veces el cruzar la línea de la competencia, lo que a mí me compete o lo que a mí me importa, como se dice en el Río de la Plata, cruzar esa línea es generadora de más conflicto. Y cruzar esa línea es una manera errónea de solucionar un conflicto. Se puede cruzar la línea cuando se abre la puerta a que actúe un tercero, cuando se pide una mediación. Y en ese contexto de mediación, la complacencia es otro error. Darle la razón al que no la tiene, por ejemplo, ¿verdad? O elevar al máximo clímax la razón del otro, también genera aún más conflicto. Es error. Está bien, ¿verdad? Jesús le preguntó allí a la pecadora, ¿verdad? ¿Cuántos maridos tienes? ¿Se acuerdan? Y era el error. ¿Y qué le dijo? Bueno, vete a tu casa y no peques más. No la complació en lo que querían escuchar los demás, pero tampoco la exaltó a ella. Le dijo a ella, no peques más. O sea, no la condenó, pero también le puso un límite a su vida. Y podemos tomar muchos otros casos de Jesús en cuanto a eso. Otro error para enfrentar este tipo de situaciones es cuando ya pasó el asunto, ya terminó la crisis de pronto con alguien de mi entorno o entre alguien de mi entorno, y al día siguiente o a los 2 días o a la semana volver a pinchar otra vez en el mismo asunto cuando ya pasó el momento. ¿Están entendiendo? Si bien no podemos negar una situación y no podemos evitarla, tampoco podemos sobredimensionarla y tampoco debemos tratarla fuera de tiempo. La palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay momentos en los cuales sí necesariamente hay que abordar determinados temas y abordar determinadas crisis dentro del hogar. Y no se puede esperar para otro momento. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. ¿Cuál es una de las claves? Tomándonos un poquito del texto de inicio de Jesús, la paz que Jesús nos da. Esa paz que Jesús nos da en el momento del sacudón, del cual veníamos hablando, es la que nos va a ayudar a nosotros, en nuestra humanidad, a no actuar con agresividad, ni con impulsibilidad. No podemos ser impulsivos. ¿Me están entendiendo? Porque a veces viene esa
esa actitud sanguínea de nuestra parte que termina siendo un mayor problema al final. Volviendo al caso de Saúl y David, Saúl no permitió que su agresividad o sus impulsos mataran al rey. ¿Ah? Muy bien. Continuamos. Dentro de la misma familia, dentro de la misma sala familiar, la cual estamos refiriéndonos, tenemos allí, con la diversidad de edades y todo el abanico de situaciones, conflictos interpersonales, conflictos de pareja, conflictos de padres e hijos, conflictos entre hermanos, conflictos con abuelos, tíos u otros miembros de la familia de convivencia. Algunos de ellos los tocamos en la placa anterior. Pero ¿qué pasa cuando en el contexto de padres e hijos, en el contexto entre hermanos, y cuando hay abuelos o terceros de la familia, ocurre justo cuando yo tengo conflictos interpersonales o tengo conflictos con mi pareja? Es cuando David y Saúl se juntan cargando los conflictos que ya traían. Uno va a buscar porque se va a hallar afectado por el otro y lo va a querer destruir, y el otro va a tratar de huir para no causar un daño mayor. Y eso lo vivimos y lo vemos muchas veces. En esos matrimonios, por ejemplo, donde la mujer es una víctima o el hombre es una víctima, o se victimiza y no actúa en consecuencia ni a tiempo ni fuera de tiempo para solucionar el problema. ¿Me están entendiendo? Muchas veces ese tipo de actitudes, los conflictos interpersonales y los conflictos de pareja, ocurren en un contexto familiar que ya es conflictivo, ¿verdad? Y nos llevan a nosotros a tomar malas decisiones y, por supuesto, aumentar el caos. ¿Cuáles son las causas más comunes de todo esto? Las causas más comunes, porque esto no ocurre porque sí. O sea, los conflictos que nosotros tenemos interpersonales, familiares, pareja, todo eso, tienen un algo espiritual y un algo natural. Los conflictos propios del ciclo vital, por la edad o por la etapa vital de la persona. Usted tiene 20 años, se siente bien, pero si usted tiene 45 años, ya le duele hasta abajo de las uñas y le duele pensar. O no. Y si tiene más de 60, ya no hay donde no le duela, vive el dolor, pero lo vive en paz porque ya se acostumbró a él. Los traumatólogos y los reumatólogos en determinados grados de dolor en algunas personas les dicen: usted tiene que aprender a convivir con el dolor, y viven analgésicos y antiinflamatorios y corticoides. Hay una parte conflictiva, médica, clínica, que está afectando el pensamiento, las actitudes y las emociones de las personas que son medicadas a causa del dolor. El ciclo vital de la persona afecta, ¿verdad?, los conflictos de la misma. Los potencian, los minimizan o los maximizan. Un joven no va a sentir tanto dolor de espalda como un adulto mayor. Pero cuando el joven tiene conflictos, le duele mucho la espalda o le duele mucho el pecho y tiene ataques de pánico, entre otras cosas. Falta de apetito, aumento de estrés, de ansiedad, ¿verdad? Y secuelas que vienen a consecuencia de eso. Cada etapa vital de la persona es un potenciador de conflictos. En el hombre y en la mujer. El hombre sufre de algo que al hombre no le gusta escuchar, que se llama la andropausia. Le guste o no le guste al hombre, le va a tocar. Me guste a mí o no le guste a usted. Nos va a tocar a todos la andropausia. Y eso cambia nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Me va a decir, ¿me va a cambiar esto a mí? Y sí, nos cambia. Nos cambia a todos. Nos guste o no nos guste. La evidencia está. Ciegos seríamos si no la tomáramos en cuenta. Yo tengo amigos que son médicos cristianos y hablamos mucho de este tema con un grupo de pastores en el cual todos somos mayores de 40 años y hablamos de estos temas. ¿Por qué? Porque buscamos tener ese amigo del cual hablé al principio, en quien poder apoyarnos en ese momento, en el cual mi cuerpo, mi parte hormonal que Dios creó, entra en conflicto con mi pensamiento y mi forma de ser. El cuerpo no puede más, físicamente se cansa, se debilita, pero la actividad mental o la actividad vital del hombre quiere avanzar mucho más. Y lo vemos. En las grandes iglesias, en los grandes ministerios, se le dan más oportunidades ministeriales a los jóvenes que a los viejos. Porque su vitalidad es distinta, su manera de pensar es distinta, su reacción mental es distinta, su forma de resolver las cosas es distinta,
Y eso usted lo aplica a todos los ámbitos de la vida secular. En el trabajo, el hombre va a buscar trabajo a los 20, a los 30 consigue trabajo. Después de los 40 no consigue trabajo prácticamente en ningún lado. ¿Por qué? Porque la etapa vital, el ciclo vital de la persona es otro, y eso genera situaciones que a un empleado le pueden generar conflictos y problemas. Eso es la parte natural de cada uno de nosotros. La mujer sufre la menopausia, estos son términos médicos clínicos, y sabemos que eso afecta a todo el entorno de la mujer. Toda su manera de ser, su manera de actuar, lo mismo en el hombre no es menos acá. Y a su vez tenemos también el otro problema mensual que sufren la mayoría de las mujeres, que es su periodo, que también afectan en su ciclo vital, afectan su psiquis, afecta su manera de ser, porque tiene determinados malestares que afectan su vida y requieren de nosotros otro tipo de atención y comprensión. Si logramos eso, vamos a poder avanzar mejor al siguiente nivel de pareja, ¿no? De familia. Después tenemos los conflictos externos, lo que pasa afuera, los problemas que usted tiene en el trabajo, que su esposa tiene en el trabajo, que sus hijos tienen en el trabajo, o que los abuelos, los convivientes. Problemas laborales, problemas políticos, por afinidad política de cada uno de los miembros, problemas empresariales cuando usted es un empresario, cuando usted es un empleado y no tiene ómnibus, no tiene colectivo, no tiene bus, y se quedó en la calle más tiempo del necesario, y hacía mucho calor o mucho frío, son causas comunes de conflicto. Después están los conflictos estructurales, los que son más complicados. Por ejemplo, el no tener trabajo, el estar siempre enfermo o padecer una enfermedad, o tener trabajo y estar bien de salud pero ganar poco dinero. Eso es un problema estructural en la persona, ¿verdad? Estoy en clase ahora. Que es en la vida de la familia, conflictos. Estos son generadores comunes de conflicto. La falta o la no falta de trabajo con poco sueldo, o muchos en la familia. ¿Ah? Por ejemplo, a veces no gastas poco, no ganas poco, pero gastas mucho. ¿Ah? Y después tenemos los conflictos de atención. Los conflictos de atención son cuando vemos esas grandes discusiones dentro de la familia que se refieren a que, y lo hemos escuchado, mi esposo no me escucha, mi esposa no me escucha, mi hijo no me escucha, mi padre no me escucha. Esos conflictos son comunes. ¿Ah? Muy bien. Problemas con el conflicto. Cuando yo no lo resuelvo, cuando yo no lo trato, no lo ministro, se puede convertir con el tiempo en una raíz de amargura. El apóstol Pablo en Hebreos 12:15 dice: mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Traigamos esto a la familia. Que nadie de nuestra familia deje de alcanzar al Señor por un problema de amargura, una situación no tratada, una falta de perdón, una corrección no dada o dada en demasía, algunos de los aspectos que vimos en pantallas anteriores. Porque estas van a brotar en algún momento y van a causar dificultades. Son más frecuentes estas raíces o estos arraigos cuando hay conflictos de necesidades, cuando hay mucha necesidad en la casa, sea económica o sea de afectiva, o sea, haya déficit de atención en la familia. O sea, ¿qué es un déficit de atención? Que a nadie le importe nada. A mí no me importa mi esposa ni mis hijos, yo me siento en el sofá, miro televisión, miro un partido de fútbol y mi esposa está trabajando, los niños peleando. Por ejemplo, eso es un déficit de atención. Nadie atiende nada, nadie se apoya en nada, y sabemos que hay hogares así. Y sabemos que hay hogares cristianos así. Que después los pastores tienen mucho trabajo en poder tratar de salvaguardar esa familia y potenciarla para que haya un buen final. Conflictos de valores, conflictos de comunicación y conflictos de relación. Estos puntos son los más frecuentes dentro del hogar que generan arraigo, porque son los que se mantienen en el tiempo. Se mantienen en el tiempo. Vos preguntás, ¿cuánto hace que no te escuchen? Que no te escuchan, mucho tiempo. ¿Cuánto hace que hay problemas de comunicación? Mucho tiempo. ¿Cuánto hace que tienen problemas de relación? Mucho tiempo. Ya están arraigados. Son difíciles de tratar. El apóstol Pablo advierte sobre eso. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo manejamos? Teniendo una escucha activa, poner atención a las situaciones,
¿verdad? La expresión corporal, la expresión emocional, la expresión verbal, si ya no come, si ya no atiende, si ya no quiere estar contigo, si cuando hablan la conversación ya es algo chato, monótono, te molesta escuchar o a la persona le molesta escucharte a vos. Cuando hay un abrazo y hay un rechazo físico, ¿verdad? Ya no hay ese cariño, ya no hay ese tacto, ya no hay ese beso. Estamos hablando a nivel familiar y generalizado, ¿verdad? Otra de las formas de poder nosotros distinguirlo y abordarlo es justamente rompiendo ese hielo para que haya atención, para que haya una buena expresión, para que haya disponibilidad, ¿verdad? Para que haya disponibilidad para escuchar. Y, por supuesto, cuando se hable de un conflicto o de una situación, no hablarlo con el vecino, sino con el que está en la casa. O sea, si el problema es dentro de la casa, lo arreglamos dentro de la casa. ¿Ah? No nos olvidamos de la oportunidad, no nos olvidamos de que cuando hablemos del problema a tratar, hablemos solo del problema a tratar, ni del pasado, ni de lo ajeno, sino de lo actual. Si estás mintiendo, si estás faltando al trabajo, si no te estás duchando bien, si estás contestando mal, o sea, estamos marcando pautas puntuales, ¿se entiende? Puntuales. Después tenemos la disposición para cambiar la otra persona que estamos ministrándola y nosotros mismos al cambio. Porque ese proceso de tiempo puede generar conflicto en mí, que yo puedo tener ansiedad por el cambio, la otra persona no. O la otra persona ansiedad porque yo lo espere. ¿Ah? La otra persona puede puede exteriorizar una idea de mí, ¿verdad? Y esperar a que yo sea más tolerante y de pronto no lo soy. Y lo que ocurre cuando yo no soy tolerante, lo que ocurre cuando yo... ¿podemos silenciar el audio? ¿Quién tiene el audio abierto, por favor? Cuando yo no logro conciliar la situación, muchas veces mi demostración de afecto se va a ver alterada. Mi demostración de afecto se va a ver alterada. ¿Ah? Entonces yo tengo que estar dispuesto al cambio, dar tiempo al cambio y no quitar mi afecto. Que la otra persona sepa que cuando uno hace la corrección o la observación o el abordaje del problema, lo hace por amor y no por otra razón. ¿Se entiende esto? Allí la palabra de Dios nos habla lo siguiente en Proverbios. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua del sabio emplea bien el conocimiento, mas la boca de los necios profiere sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:1. Yo siempre digo en casa a mis hijos, yo te puedo corregir, te puedo enseñar, te puedo decir lo que está bien, te puedo decir lo que está mal, pero el que te va a ver hacerlo es Dios, no solo yo. Yo puedo perdonar, puedo dejar pasar, puedo corregir, puedo disciplinar, pero nunca voy a ser Dios. Hay un trato personal y es un trato personal entre la persona que forma parte del conflicto local y Dios. Porque no nos olvidemos que estamos hablando de un hogar cristiano. Concluimos que el conflicto es inherente al ser humano, o sea, nos afecta a todos, siempre se van a presentar conflictos, pero ellos pueden ser grandes oportunidades para que los miembros de la familia construyan herramientas para enfrentar los retos de la vida, porque les van a servir a ellos como semillas para el futuro, para sus hijos y para sus nietos. El ejemplo que nosotros damos al abordar determinadas situaciones son los que ellos van a usar el día de mañana porque van a ver la fe. Como dice la palabra, escuchen a sus pastores e imiten su fe. El problema no es el conflicto, es la respuesta que damos al conflicto. Y el conflicto debe ser una puerta para crecer y no una puerta para el fracaso. ¿Verdad? El conflicto debe llegar a ser eso. ¿Ah? Concluimos con la frase de Jesús que habíamos leído: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y el apóstol Pablo dijo, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estén en paz con todos los hombres. Y estar en paz con todos los hombres, esa paz que Cristo nos dio,
significa también estar en paz con todos los que están dentro de mi casa. Significa estar en paz con todos los de mi casa. Y bueno, alguno puede consultar, decir, bueno, el pastor de dónde saca todas estas cosas. Bueno, sepan que uno se ha formado en alguna cosita, alguno ha podido estar sirviendo y creyendo que valió la pena estudiar para hacerle útil a alguien, y creo que eso es algo que es útil a todos nosotros, ¿tá? Esperemos que estos minutos que han estado con nosotros les haya sido de gran edificación, que les haya sido de bendición. Para mí lo ha sido, así como lo es verlos a cada uno de ustedes. Y bueno, espero que hayan podido tomar notas. Yo esto lo estoy grabando, voy a hacer un video y lo voy a poner en el canal de YouTube después para quien quiera volver a verlo y tomar notas. Yo voy a enviar después al pastor Marvin y en los grupos que algunos de ustedes están, los links para que puedan poder allí compartirlos con otros o aprovechar, sacar algo provechoso del tema. De mi parte, que nuestro buen Dios les bendiga a todos ustedes. Mi agradecimiento por su participación y por haber estado allí, permanecido allí durante todo este tiempo, y que el Señor les bendiga mucho.